Aleluya, aleluya. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo que están conectados en este momento a este medio, a estos medios de comunicación. Hoy domingo nos toca dar la palabra de Dios, la cual Dios nos ha enviado aquí a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar esa vida que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por mi vida, por permitirnos el Señor en este tiempo poder escuchar la sana doctrina de su verdad, de su palabra, y poder acercar nuestro corazón a Él y limpiarlo. Vamos a orar para que sea Dios el que tome dirección de todo lo que hable, de todo lo que haga. Gracias, Señor, en esta hermosa hora, precioso Rey, que nos permites poder transmitir lo que tú quieres que transmitamos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu cuerpo. Que podamos, Señor, entender, abre nuestro entendimiento, Señor, a la luz de tu palabra, para que esta palabra pueda hacer luz a nuestras vidas. Que puedas tú, Señor de los cielos, derribar esas fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y alinearnos, Señor, a la verdad que eres tú. Padre, te damos, Señor, en este momento la entrada a todo lo que se hable, a lo que se diga, que seas tú, Señor, el lugar a ti, mi Dios, para que expreses, Señor, conforme a tu corazón, a cada corazón, lo que está dentro de ti, mi Dios, y esto es solo a través de tu Santo Espíritu. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que conoce las profundidades tuyas, mi Rey, y Él nos la transmite a nosotros cuando vivimos en Él. Yo te pido, mi Dios, que me haga a un lado como Vilma, como ser humano, para que tomes tu posesión y hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida. Tú conoces, Señor, las circunstancias que estamos pasando en este tiempo, lo que nos rodea, y tú vienes trayendo una palabra de salvación al corazón abatido, triste y menesteroso. Padre, te doy lugar ahora. Cúbreme de la cabeza a los pies con tu sangre preciosa, mi garganta, tú la puedas lubricar, quitar toda sequedad, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y que todo se dé conforme a tu voluntad. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pues en esta hora yo quiero llevar este mensaje que Dios ha dado a mi corazón al respecto de los últimos tiempos que ya estamos viviendo, en que Jesucristo viene por su iglesia y la está preparando, la está ministrando. Está trayendo una palabra verdaderamente de liberación al corazón. Y si usted no ha recibido a Jesús, en esta tarde puede hacerlo, porque todo esto trae vida a todo nuestro ser y una vida eterna. Y yo quiero hablar, Dios me ha puesto a hablar al respecto de la ley, del Espíritu Santo, y que eso pueda tocar nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios allí en Romanos 8. Les dije el viernes que no podemos nosotros leer la palabra sin su contexto, que no aislemos textos en la palabra para beneficio simplemente nuestro, sino que hablemos la verdad que Dios quiere hablar. Yo les decía que nosotros hemos tomado la palabra de Dios a nuestra manera, vivimos en la gracia, y porque vivimos en la gracia yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin yo me arrepiento y viene Dios y me perdona. Pero no es esa la vida que Dios quiere de su iglesia. Su iglesia está siendo preparada, está siendo ataviada, está siendo ministrada para presentársela a Él mismo. Y esos atavíos conciernen a un proceso, y ese proceso es la limpieza interior. Es la limpieza tanto interior como exterior, para podernos dar esos perfumes, esos afeites, para que cuando Él venga nosotros estemos limpios ante su presencia con esa fragancia, la fragancia que es el Espíritu Santo en nosotros pueda emanar de nuestras vidas. Y ahí en el capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra no aplica
a que usted puede hacer lo que usted quiera, sino que Dios quiere un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué arrepentirnos? Podría decirme usted de qué, si yo no hago lo malo, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a mi prójimo. ¿De qué me está hablando ella? Le estoy hablando de que nosotros venimos de una raza caída, y esa raza se originó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva lo que hicieron fue pecar. Cuando Dios les dijo que no comieran, les prohibió, les puso una prohibición, y ellos no atendieron a esa prohibición. Ellos se dejaron llevar por sus deseos, por su codicia, y cometieron el error de comer del árbol del bien y el mal, y de esa manera condenaron a toda la creación, no solamente al hombre mismo, sino que a toda la creación. ¿Y por qué dice eso? Porque aquí lo dice su palabra. Entonces el apóstol Pablo empieza hablando de que el hombre en sí trae un pecado desde el huerto del Edén, que es la iniquidad que es sembrada en el vientre de nuestra madre. Cuando nosotros somos engendrados, la iniquidad ya viene, pero se necesita de qué? De recibir la salvación de Cristo. ¿Y cuál es la salvación? Creer que Él vino y se entregó en esa cruz. O sea que Él pagó el precio de ese pecado que se heredó, ¿dónde? En el huerto del Edén, porque eso trajo maldición a la tierra. En enfermedad, en pobreza, en pecado, entonces en muerte, porque el pecado en sí trajo la muerte. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiera muerte, pero más sin embargo ellos violaron la ley de Dios y atrajeron la muerte a toda la humanidad y en sí a toda la creación. Nosotros fuimos, ya les he dicho, fuimos formados del polvo de la tierra, y Dios puso su soplo de vida sobre el hombre, más las demás cosas Él habló su palabra y todo fue hecho. Entonces aquí en Romanos el apóstol Pablo dice: porque hay una naturaleza en mí que queriendo yo hacer lo bueno, no lo puedo hacer, y no queriendo hacer lo malo, eso hago. ¿Por qué? Entonces él tiene la confrontación, que en él hay hay dos naturalezas. La naturaleza vieja, pero como ahora ha aceptado a Cristo, usted necesita recibir a Jesucristo para que Él tome el gobierno de su vida y usted pueda menguar en esa naturaleza vieja de pecado, esa que se engendró en el huerto del Edén. Tiene que hacerse nada para que empiece la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza solo es en Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis en eso, en que usted acepta a Cristo porque usted verdaderamente llega a entender que usted necesita salvación. ¿Salvación para qué? No para esta tierra, porque esta tierra ya fue maldecida, sino que Dios nos promete una tierra nueva, un cielo nuevo, con Él una vida eterna, o sea, por siempre y para siempre, donde vamos a gozar de la misma naturaleza, pero una naturaleza ya redimida junto con nosotros, porque dice que la misma naturaleza gime con dolores de parto, esperando la manifestación. ¿Qué manifestación? De que el hombre en sí, el pecado del hombre, se ha quitado y pueda ser redimido ese hombre, porque de esa misma manera la misma creación, los animalitos, creación son los animalitos, todo lo que vemos, la naturaleza misma, esa es la creación de Dios que fue llevada a vanidad. Entonces el apóstol Pablo dice: has iniciado una vida nueva, has reconocido que necesitas a Jesús en tu vida, que Él se entrone en tu corazón, que Él gobierne tu vida, porque en sí solo nosotros nunca vamos a poder gobernar de la manera correcta, porque a veces decimos: nosotros voy a esperar hasta que yo cambie, entonces voy a recibir a Dios. En la naturaleza vieja nunca usted ni yo vamos a cambiar. Necesitamos la naturaleza de Jesucristo en nosotros para recibir el cambio, porque ahí inicia el proceso. Cuando usted recibe a Jesús, inicia el proceso de regeneración, de restauración. Primero el de justificación, donde Jesucristo a través de su sangre lo justifica ante el Padre, declarando
que usted pasa ahora a ser justo, no porque sea justo, porque dice la palabra justo ninguno, y aquí mismo lo dice en Romanos, justo ninguno, sino que es la justicia de Dios cuando lo aceptamos la que nos hace justos ante el Padre, porque Jesucristo muestra a través de su sangre que Él pagó el precio suyo y mío de la condenación que teníamos. Entonces Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted necesita estar en Cristo, no en su vieja naturaleza. Yo necesito morir a Vilma y que Jesús se vaya formando en mí. Y a veces eso requiere un sacrificio, y ese sacrificio no lo queremos pagar, sino que queremos mejor darle rienda suelta a nuestra naturaleza. Entonces dice aquí en Romanos 8 que tenemos que vivir en el gobierno del Espíritu Santo. Y eso donde lo dice 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven bajo sus deleites, bajo su influencia, bajo sus pensamientos, no pueden agradar a Dios. Porque todo eso que les dije que estaba heredado desde el huerto del Edén tiene que disminuir. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que acepta a Cristo recibe al Espíritu de Dios y le da el gobierno al Espíritu Santo. Entonces ya no tomo yo mis decisiones, sino que el Espíritu que mora ahora en mí, Él es el que empieza a decirme qué decisiones yo debo tomar. Porque Él a la verdad conoce los pensamientos del Padre, que es lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2. ¿Quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién? Dice en el 2, capítulo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, en revelaciones, la sabiduría oculta, porque una revelación es algo que está oculto, pero que nos la hace entender quién, el Espíritu de Dios, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nuestra gloria es Cristo Jesús. Él es nuestra gloria ahora. Si yo acepté a Cristo, la gloria que yo muestro no es la mía, es de Él. Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea que en la tierra los doctos humanamente no han conocido la gloria bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, ¿quién es su gloria? ¿Y sabe por qué habla de gloria? Porque Él nos justifica, Él nos santifica, Él empieza a producir una regeneración en nosotros. Y esa regeneración hace que nuestro ser vaya haciendo que tomando el carácter, la identidad de la gloria de Dios. Usted necesita tener la gloria de Dios. Yo necesito tener la gloria, no mía, porque en Él somos glorificados, y lo vamos a ir leyendo según la palabra, y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ese es un amor genuino, es negarse a sí mismo, porque dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es negarme a mis deseos, a mis anhelos, y tomar la cruz de Cristo. No que yo vaya a ir como Él lo hizo, que lo latigaron, no. Pero entonces yo voy a pesar de los sufrimientos que yo tenga en este caminar en la tierra, yo voy a poder sobrellevarlos, pero no por mí, sino por el que está en mí. Y porque el que está en mí sabe de lo que es el amor, yo voy a aprender a amar también. ¿A quién? A Dios, amarlo a Él, a respetarlo a Él, a tener temor de Él.
Y si yo tengo temor de Él y Él me dice no le hagas daño a tu prójimo, yo no se lo voy a hacer. Entonces dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que esos misterios, esas cosas que nadie vio ni oyó, Dios nos la revela por medio del Espíritu Santo que ya debiera de estar en nosotros, como dijo Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces dice, nos la reveló porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios Padre, está hablando el Espíritu Santo, lo escudriña lo profundo del mismo Padre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, nosotros tenemos un gran privilegio. La gracia bendita que hoy tenemos nosotros, que se llama Espíritu Santo de Dios, trae la revelación del Padre, porque Él escudriña lo más profundo de Dios Padre y nos la da a nosotros a revelar. Entonces cuando dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, donde dice, pero Cristo está en vos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, nuestra naturaleza humana está muerta. ¿Por qué? Porque entonces ahora es el Espíritu que ha tomado todo gobierno, toda autoridad. Y dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa justicia nos la dio Cristo en la cruz del Calvario. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, porque sí, así que hermanos, deudores somos. ¿Qué dice? Somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos decimos, yo soy hijo de Dios, pero la palabra dice que el Espíritu Santo no puede morar en nosotros si nosotros no hemos aceptado a Jesucristo y reconocido que Él resucitó entre los muertos. Él va a habitar en nosotros, pasamos a ser hijos. Entonces dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién nos da la dirección? Andamos en un camino, pero ¿quién nos va a dar, quién nos va a conducir? Somos guiados en una dirección para conducirnos hacia dónde, hacia un gobierno de autoridad. Y ese gobierno de autoridad es el mismo. ¿Y quién lo hace? Lo hace el precioso Espíritu Santo. Usted no puede caminar si no tiene el Espíritu Santo. Usted no puede ser guiado por el camino de verdad si el Espíritu Santo no lo guía. Jesús es el camino, pero ¿quién le guía por el camino? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo conduce a la verdad, al gobierno de autoridad? El Espíritu Santo divino de Dios. Dice el Señor, no contristéis al Espíritu de Dios. No lo contristéis. O sea, que no lo entristezcamos con nuestra forma de ser. Dice, sed llenos de Él. No os embriaguéis con vino en el cual hay que disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Día a día usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted necesita ser guiado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo usted va a enfrentar el camino que nos lleva a esa vida eterna? Por medio del Espíritu, viviendo en el Espíritu. Él es el que nos va a llevar a la verdad. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Recibimos un espíritu donde fuimos adoptados y ahora podemos decir, Abba Padre, papito chulo.
¿Usted ha sentido ese deseo y ese amor de decirle, papito hermoso, papito maravilloso? Porque eso dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, y luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted y yo necesitamos un día ser glorificados, pero si no pasamos por la justificación, la santificación, no podemos ser glorificados. Jesucristo ya fue glorificado en la cruz. Él pasó los padecimientos que nosotros merecíamos y por lo tanto ahora Él está glorificado en los cielos con el Padre. Entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a pasar aflicciones, padecimientos, sí, pero no se comparan con la gloria que vamos a recibir en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 19, cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me estaba ministrando y traía mi corazón y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya les dije que la creación es la misma naturaleza, los animalitos. Dice que ellos tienen un anhelo. La naturaleza, la creación de Dios tiene un anhelo. Y el anhelo de ellos, y este anhelo es ardiente. No es simplemente pasajero, sino que es un anhelo ardiente. Y es que es aguardar la manifestación de los que son hijos de Dios. ¿Usted es hijo? Yo soy hija. ¿Y cómo sé que soy hija? Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos da a conocer que somos hijos. Porque andamos en Él, porque somos guiados por Él. Entonces dice aquí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. El hombre sí fue sujeto a vanidad por su propia voluntad, porque Él fue el que cometió el pecado en el huerto del Edén, al codiciar lo que Dios le dijo, no codiciarás. Y Él decidió codiciar. Entonces Él fue sujeto a vanidad. Pero la creación no tenía nada que ver con ese pecado. Entonces dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Jesucristo la tuvo que sujetar, pero dándole una esperanza a esa creación. Y por eso dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos. Y verdaderamente a mí me entristece, o sea, me alegro de lo que Dios nos da a conocer, pero me entristece saber nuestra naturaleza pecaminosa, de ver nuestra naturaleza misma, que pecamos y pecamos y pecamos, y verdaderamente venir a ver que la humanidad en sí no quiere dejar de pecar, y eso da tristeza de que nosotros no queremos ceder a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, sino que le damos rienda suelta a nuestra naturaleza. Somos perversos. Hay maldad en el corazón del hombre. El hombre solo ve el derecho de su nariz, pero no ve su alrededor, no ve la necesidad de los demás. Porque verdaderamente la carne domina su ser. Y yo le digo, Señor, ayúdame a que esa naturaleza que está en mí mengüe. El egoísmo, la envidia, el orgullo, la vanidad, en pensar en mí misma, pero no pensar en los demás. Que me vanaglorio, porque nos vanagloriamos en todo tiempo. Cuando en los hijos de Dios debiera de haber humildad, porque el Espíritu Santo nos hace entender humildad, sumisión. Pero no nos vanagloriamos nosotros mismos, pero es ese corazón que aún no ha cedido a que el Espíritu Santo gobierne sobre su vida.
Entonces la maldad del hombre continúa y cada vez más y más y más. Y hacemos tanta maldad. Yo le digo, Señor, ten misericordia. Y le decía, hoy te pido, Señor, ten misericordia si tengo que pasar procesos en mi vida. A cambio de que tú te formes en mí, dame la fuerza, la fortaleza. Porque quiero, mi Dios, menguar, que mi corazón ya no se enseñoree de mí misma, sino que ahora seas tú en tu amor, enseñoreándote en mi vida. Ayúdame, Señor, porque solo Dios puede ayudarnos a morir a esa naturaleza vieja, porque dice que toda la creación está esperando que nosotros nos levantemos y empecemos a hacer lo correcto delante de Dios. Que dejemos a un lado la religiosidad, porque Dios ya no quiere religiosos. Dios quiere verdaderos hijos de Dios. Porque dice que los religiosos imponen sobre otros llevar cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Empezamos a imponer esto y aquello y ni nosotros mismos podemos llevar porque vivimos en esa misma naturaleza. Tenemos que darle lugar al Espíritu para que podamos vivir en el Espíritu y podamos caminar en el Espíritu. Entonces dice aquí, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza para la creación. Porque también dice la creación misma será libertada de la esclavitud. O sea que ahorita la creación está esclavizada. Como el hombre viejo está esclavizado al pecado. Y dice, será libertad de la esclavitud de corrupción. Hay corrupción en el hombre que necesita ser quitado por medio del gobierno del Espíritu. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto. Una mujer sabe que son los dolores de parto. O sea que la creación está gimiendo con dolores de parto para dar a luz la esperanza que Él quiere que esté en nosotros. Eso espera la creación misma, llegar a esa redención que el hombre necesita, porque por eso dice, esperando la redención. La naturaleza dice, a ver cuándo estos hombres son redimidos para que seamos libertados de la esclavitud a la cual nosotros estamos viviendo por causa de ellos. Entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea que en nuestro interior, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. O sea que cuando estamos en el Espíritu, empezamos a anhelar la adopción. Esa adopción de ser hijos de Dios, adoptados hijos en Cristo, porque en Cristo nos adopta el Padre. Y dice, gemimos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Estos cuerpos que están en corrupción tienen que pasar ¿a qué? A lo incorruptible, a ser glorificados. Eso es en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, este cuerpo de corrupción será incorruptible para que Dios sea glorificado en nosotros. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si usted quiere verla, perdón, tengo un poco afectada mi garganta. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque
lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que tener esperanza nosotros los hijos de Dios. ¿De qué? De esa redención que Dios nos quiere dar. Iglesia, Dios es bueno y nos está hablando. Quizás ahora no pueda continuar porque, le digo, he tenido afectada mi garganta estos días. Pero Dios es bueno. Mi Dios es bueno todo el tiempo. Y nos está hablando. Que podamos entender la palabra que Él nos quiere dar. Y cambiemos nuestra manera de vivir. Y le cedamos el lugar al Espíritu para que gobierne nuestra vida. Si hoy estamos, como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Vivamos para Él, y si morimos, sabemos que morimos para Él. Solo Dios tiene control de su vida, de mi vida, pero Dios está hablando a tiempo a nuestras vidas, a una vida guiada por el Espíritu, a que andemos en el Espíritu. Y dice aquí, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Necesitamos andar en el Espíritu para que el Espíritu nos ayude en la debilidad de la carne, para que podamos ser glorificados en el día perfecto y correcto. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Él empieza a guiarnos, Él empieza a interceder ante el Padre por nosotros, y empezamos nosotros a darle lugar a Él. Y nosotros empezamos a menguar. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién escudriña su corazón? Dice la palabra en Jeremías 17. Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno según sus obras. Y cuando el Espíritu Santo toma el poder en nosotros, la guianza en nosotros, el poderío en nosotros, Él dice, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu. El Padre sabe cuál es la intención que tiene el Espíritu dentro de nosotros. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu va a interceder conforme a la voluntad del corazón del Padre por nosotros. Iglesia, tenemos que alinear nuestro camino, dejar que el Espíritu Santo nos conduzca. En estos son tiempos específicos, son los tiempos específicos de Dios, que Él está hablando a su iglesia. A esa iglesia que quiere dejarse guiar por el Espíritu, no por la emoción, sino por el Espíritu, que intercede a través del Padre, haciendo su voluntad en nosotros. Está pronto a suceder cosas en el Señor, y usted y yo necesitamos estar bajo el dominio del Espíritu Santo para saber los tiempos, porque el Espíritu Santo nos hará saber los tiempos. Iglesia, alineémonos seamos sensibles, dejemos ya los deseos de nuestra carne, muramos a nosotros mismos, porque Él no puede estar si nosotros vivimos todavía en la carne. Que sea su nombre vivificado en usted y en mí. Y en aquel día que nos veamos de nuevo,
Seamos glorificados en Cristo. Cierre sus ojos en esta tarde y deje que el Espíritu Santo lo dirija, lo guíe, porque Él nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia. Querido Padre Dios, Tú tienes, Padre, el control de nuestras vidas. Nuestros días, Señor, han sido contados por Ti. Y Tú estás hablando de una forma, Padre, directa. Ayúdanos a entender, Padre, lo que nos hablas. Abre nuestro entendimiento. Como abriste el corazón de Lidia para que pudiera escuchar al apóstol Pablo. Haznos a nosotros en esta tarde, mi Dios, entender lo que nos estás hablando. Abre nuestro corazón, Cristo de la gloria, y podamos vivir, Señor, conforme a tu Espíritu y no conforme a mi carne. Bendícenos, Padre Dios, bendícenos, porque todos necesitamos de ti. Todos, Padre, todos necesitamos de esa palabra de vida. Gracias te doy, mi Rey. Fluye, fluye en medio de nosotros. Fluye la vida de Cristo. Fluye la vida de Cristo en nosotros, Señor. Vivifícate. Bendito Dios, vivifícate. Hoy, mi Dios, es el día de salvación, dice tu palabra. Hay un día específico. Que muchas almas puedan alcanzar esa salvación, Padre, abriendo tú sus corazones. Gracias, mi Rey. Todo lo dejo en tus manos para que seas tú abriendo los corazones y obrando conforme a la multitud de tu gracia abundante y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Y aferrémonos a la palabra de verdad. Escudriñemos su palabra porque ella nos da vida. Es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos conduzca al gobierno de autoridad. Bendiciones, amada iglesia. Gracias, Señor, gracias.